Entonces, les decía, hemos hecho todo el proceso ya de aplicar los pasos del método científico experimental. Ahora vamos a elaborar un informe. Este informe no solamente tiene el objetivo de entregarlo en métodos experimentales, sino que es un informe que lo que aprendamos acá lo vamos a utilizar en aquellas asignaturas que tienen parte experimental. ¿Cómo es eso? Bueno, en las físicas, que son las materias más próximas que van a llevar ustedes, se aplica la experimentación y se les va a pedir un informe. Entonces, aquí van a aprender ustedes cuáles son las partes del informe, que contienen las partes de ese informe y cómo hacer un informe científico a nivel básico, que es aceptado porque va a contener todas las partes que le dan formalidad a ese informe. Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de informe? Hay dos tipos de informe. Uno que se le llama informe de divulgación y el otro informe especializado. En el informe de divulgación, el objetivo es dar a conocer lo que se ha hecho en el experimento, cuál ha sido el objetivo y cuáles son los resultados obtenidos. Entonces, el informe de divulgación tiene las siguientes características. El lenguaje utilizado debe ser sencillo y explicativo. ¿Qué significa eso? Significa que va dirigido a una gran cantidad de personas y en ese grupo hay personas que no tienen el conocimiento sobre el fenómeno que debe explicar. Por lo tanto, hay que dar explicaciones sobre todos los detalles. Ese es el informe de divulgación. Características. Entonces, el informe de divulgación tiene el objetivo de divulgar lo que se ha hecho. Que las personas que nos interesa que conozcan lo que se ha hecho, pues estén enteradas. Por ejemplo, en una universidad, en una comunidad, donde está resolviendo algún problema. Caso de la universidad, por ejemplo, hay proyectos de investigación y esos proyectos de investigación continuamente están informando a la comunidad universitaria cuáles son los logros que han tenido. Entonces van dirigidos a una gran cantidad de personas, inclusive a personas que no son de la disciplina del conocimiento sobre el fenómeno que se ha hecho. Entonces debe ser un informe de divulgación, con un lenguaje sencillo, que sea entendido y explicativo, y va dirigido a muchas personas. Bien, este es un tipo de informe. Ahora, ¿cuál es el otro? El informe especializado. Este
informe va dirigido a un número reducido de personas. Y tendríamos el lenguaje es especializado. Quiere decir que ya no daríamos muchas explicaciones. ¿Por qué? Porque utilizaríamos palabras que resumen el concepto, porque las personas que lo van a leer ya tienen conocimiento sobre el fenómeno que se les va a describir, o están dentro del área del conocimiento que se utilizó para ese experimento. Muy bien, ¿cuál sería el nuestro? Pues nosotros estaríamos acá. ¿Por qué? Porque en el fenómeno estudiado, ¿cuál es el fenómeno estudiado? Sistema masa-resorte. Se han involucrado los estudiantes del grupo, han formado grupos, han trabajado los pasos del método científico experimental, tienen ya el conocimiento para entender algunas palabras especializadas referidas al fenómeno. Y la persona que lo va a recibir, pues, es un número de personas reducido. En el caso específico, sería su profesor, quien le va a revisar el informe y le va a poner una nota. Bien, entonces quiere decir que nosotros vamos a hacer un informe especializado. Muy bien. Ahora preguntémonos cuál es la estructura de un informe especializado. ¿Especializado por qué? Porque va dirigido a personas que están dentro del área de conocimiento. Muy bien. ¿Cuál es entonces la estructura de un informe? O, digamos, las partes que debe contener un informe especializado. ¿Cuáles serían esas partes? Vamos a poner todas las partes y después vamos a ir tratando una por una. A esto le vamos a llamar la estructura del informe.
Bien, ahí tienen ustedes la estructura de un informe. Quiere decir que para elaborar el informe tenemos que desarrollar todas estas partes. Vamos entonces a dar explicaciones de cada una de estas partes. A la primera parte le podríamos llamar, se le llama formalmente título. También le podríamos llamar la portada. Entonces, el título de la portada o portada es lo que nosotros conocemos como la primera página, donde tiene que ir la institución, el tema, el trabajo, tiene que ir, por ejemplo, la institución. En forma jerárquica. Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería, Unidad de Ciencias Básicas, asignatura. ¿Vean? Vamos en una orden jerárquica. Hemos descrito la institución donde está realizando esa actividad. Después, el título, el tema. ¿Cuál es el tema? Sistema, masa, resorte. Después vienen los integrantes o autores del trabajo. En este caso, ¿quiénes serían? Serían los integrantes del grupo que han realizado el trabajo. Y también debemos de poner a quién va dirigido ese trabajo. Entonces vean, en los autores vamos a poner, en el caso nuestro y en particular, vamos a poner número de carnet, apellidos, nombres. En la universidad los números de carnet no se repiten. Entonces es un dato bien importante para cada uno de ustedes. Los nombres se repiten. Hay muchos nombres repetidos que coinciden. Entonces, número de carnet, apellidos y nombres. Los actores, ¿a quién se presenta? ¿A su instructor o a su profesor? Y la fecha de entrega. Bien, todo esto vean en una página. Y aquí debemos de dar algunos detalles, me van a permitir, ¿verdad? Dar algunos detalles. Dejamos por un lado aquello de lo artístico, de letras con colores, con diferentes colores, con iguales, y todo eso lo dejamos fuera. ¿Por qué? Porque eso no contribuye al contenido del informe. Los adornos, vamos a hablar claro, los adornos. Es un informe formal, estamos hablando de un trabajo, entonces debe ser de esa forma. Primera parte entonces. Vean en este orden: Universidad de El Salvador, facultad, departamento, unidad, asignatura. El tema: sistema, masa, resorte. Autores:
quiénes hicieron el informe, quiénes lo presentan, a quién se presenta y la fecha. Bien, la segunda parte, vean, dice que es un resumen. Entonces la parte B del informe es un resumen. El resumen, así como su nombre lo dice, debe ser algo resumido, sintético, pero que contenga lo siguiente. Dos cosas son importantes. El objetivo del trabajo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Comprobar una hipótesis. Ponemos la hipótesis y hablamos del problema que vamos a resolver. ¿Cuál sería? La relación entre dos variables que están involucradas en el fenómeno que vamos a estudiar. Ponemos el problema que vamos a resolver. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos en la primera etapa. Por eso es que tenemos ya almacenado todas las etapas, porque de ahí va a venir gran parte del informe. Muy bien, entonces las partes importantes del resumen es el objetivo y los resultados. Entonces, pero vean, hay una parte también de resultados de qué? De un problema que vamos a resolver a través de un experimento reproduciendo un fenómeno. Bien, esto, vean, contiene el resumen. Resultados. Eso lo tienen almacenado ustedes en la parte de la etapa donde estudiaron los resultados. O análisis de resultados. ¿Cuánto en volumen de escritura, cuánto más o menos debe ser? Pues yo les diría que en media página, lo mucho una página. No más. ¿Por qué? Porque por eso se llama resumen. No vamos a ampliar dando tanta información, solamente cuál es el objetivo del trabajo, cómo se llama el trabajo, el problema que pretendemos resolver y los resultados. Después del análisis, vean, ya tenemos claro qué es el resultado al que hemos llegado, que es donde tenemos que mencionar antes. C, la introducción. Aquí vamos a aclarar lo siguiente. La introducción, ¿qué es la introducción? Es una descripción sintética del contenido del informe. Descripción sintética del contenido del informe. Aquí quiero aclarar, ¿verdad? Me permitir aclarar, ya por experiencia, que algunos estudiantes a los primeros niveles creen que entre más páginas tiene el informe, la calificación va a ser mayor. No. Estamos haciendo un informe científico básico y lo que vale es que tengamos todos los componentes del informe y lo que vale es el contenido, no el volumen. Por esto, algunos estudiantes se van al libro y copian y pegan todo un capítulo y dicen, mira, ahí van 20 hojas de introducción. No, la introducción es
la descripción sintética del contenido del resultado. Bien. Descripción sintética del contenido. Una introducción que llevaría, ¿verdad? Es una extensión del resumen. La introducción es la extensión ya del resumen. ¿Qué podríamos decir? Bueno, en el presente trabajo se ha desarrollado el experimento siguiente a través del fenómeno sistema masa resorte. Y el problema a resolver es esto, la hipótesis de esta, y en la introducción no debe llevar los resultados. ¿Por qué? Porque estamos iniciando un trabajo. Muy bien. Y recuerden, no es ir a fotocopiar o copiar y pegar de los libros, no, la introducción debe ser elaborada por el grupo y es algo sintético. ¿Cuál es el problema que va a resolver? ¿Cuál es la hipótesis? Y describimos lo que contiene el informe. Antes de esto podemos poner una parte que es una parte auxiliar, que es el índice, donde el índice nada más es el desglose de los contenidos del informe y a la par lleva numerados el número de páginas. Entonces esto permite al lector darle una mirada al índice y si me interesa un tema ya sé que está en tal página. ¿Ven? Pero no se llamaría índice si no le ponemos el número de páginas. Observen esto. Por eso lo he dejado acá como un complemento de lo que es la introducción, que es la parte descriptiva del contenido del informe. Muy bien. Esto nos dice de que debemos de tener la información de las etapas que hemos ido desarrollando, porque ese es el insumo, ese es el material que nos va a servir para este trabajo, para la elaboración del informe. Muy bien. ¿Cuál es la siguiente parte? Materiales y métodos. Es importante que el lector, que ya tiene conocimiento del área en que estamos trabajando, el lector se entere de cuáles fueron los materiales, cuáles fueron el equipo de medición que utilizamos, entendiendo de que al saber el grado de sofisticación del equipo, él puede decir, bueno, utilizaron buenos medidores o el equipo es de bajo costo, por lo tanto no se puede exigir precisión y todos los criterios el lector puede imaginárselo cuando le estamos mencionando los materiales y el equipo utilizado. Además dice acá los métodos. Fíjense de que cuando nosotros hacemos el experimento, aplicamos ciertas reglas. Por ejemplo, el procedimiento para medir. El procedimiento para medir, nosotros lo hemos diseñado, el grupo lo ha diseñado. Entonces, el lector se va a dar cuenta, siguieron este procedimiento. ¿Cuál fue? Primero vieron cuántas medidas iban a tomar. Después decidieron si iban a repetir esas medidas.
Y así el lector se va dando cuenta y le puede servir de base para cuando él vaya a hacer otro experimento o quiera hacer otro experimento. Entonces acá es la descripción Entonces nosotros le dejamos claro al lector el equipo que hemos utilizado, que el procedimiento que diseñamos para medir y la lógica que vamos siguiendo, por ejemplo, en la toma de datos, en las observaciones, primero acoplamos el equipo, después hacemos pruebas, comenzamos a medir y hacer las observaciones, que sería la toma de datos. Entonces, esto implica que tenemos un procedimiento diseñado para medir, para tomar las observaciones, y es cuantificar el fenómeno. Muy bien. Después viene los resultados. Podríamos llamarle análisis de resultados. Básicamente, ¿cuál es, a nuestro nivel, cuáles son los resultados? Los resultados básicamente son las mediciones que hemos hecho. Tenemos nuestra tabla de datos y ahí tenemos los resultados. Para llenar esa tabla de datos hemos utilizado un procedimiento para medir que ha sido diseñado por el grupo y dice: primero vamos a hacer eso, vamos a hacer el siguiente a llegar a obtener la medición. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra tabla de datos que se le llama resultados. Pasamos al análisis. En esa misma parte tenemos el análisis de los datos. Por ejemplo, se les ha enseñado de que cuando tenemos una tabla de datos, el primer paso sugerido que nos va a dar mayor información, ¿cuál es? Un gráfico a escala natural. Entonces vemos la tendencia y podemos decir si es una función potencial o si es una función exponencial. Y ya tenemos más información. Entonces nosotros ya sabemos cómo analizar una función potencial y una exponencial. Bien, aplicando esos métodos, cómo encontrar las constantes n y k de la función potencial, si es potencial la tendencia de la tabla, el gráfico, lo que probamos con el gráfico, y si fuera potencial, pues lo mismo, hay dos constantes a determinar. En el análisis determinamos esas constantes y ya tenemos resultados. Después viene
lo que es la discusión y conclusiones. La discusión y conclusiones. ¿Por qué discusión? Porque ya cuando tenemos los resultados, nosotros debemos de hacer una conclusión y hay toda una clase de conclusiones. ¿Cuál es la clase de ayer? Ahí está el video. Toda una clase sobre cómo hacer las conclusiones. Muy bien. Entonces, discusión decía ¿por qué? Porque primero tenemos que escoger las herramientas con las cuales vamos a cumplir. Por ejemplo, para decir de que una constante es aceptada y que tuvimos éxito en el experimento, ¿cómo hacerlo? Vamos a ir a buscar los valores teóricos, los vamos a considerar valores verdaderos, y con eso vamos a hacer la comparación de los valores experimentales que nosotros hemos logrado en nuestro experimento. Entonces, ¿cómo hacemos esa comparación? Hay un porcentaje de error permitido que vacina el profesor y diríamos, bueno, en la clase de ayer dijimos, el 5% es el porcentaje permitido. Entonces, calculamos el porcentaje de error. Si la constante cae dentro de ese porcentaje, es aceptada. Muy bien. Entonces, conclusiones. Ayer tuvimos toda una clase, está disponible para ustedes. Conclusiones. Muy bien. Ya hemos concluido. ¿Cuáles son las herramientas para decir si la hipótesis se acepta o no? Y en base a qué hacemos conclusiones. Aquí voy a repetir lo que se dijo en la clase anterior. Conclusiones. Primera pregunta, ¿sobre qué? ¿Sobre lo que se le ocurra? ¿O se le ocurre al grupo? No. Ya se ha establecido sobre qué hay que cumplir. Así en forma genérica, en forma general, en todo informe, cuando ustedes vayan a hacer las conclusiones, pregúntense cuál es el objetivo del trabajo. ¿Cuál es el objetivo del trabajo? Van a cumplir diciendo si el objetivo se cumplió o no se cumplió. En nuestro caso, ¿cuál es el objetivo del trabajo? Comprobar la hipótesis del trabajo. Entonces vamos a decir si la hipótesis se cumplió o no se cumplió. Y no más. No voy a poner algo que yo tenga inquietud como conclusión, no más. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque es un informe científico básico, donde lo que escribamos pueda ser comprobado. Entonces, hacemos las conclusiones diciendo si el informe, la hipótesis se cumplió o no se cumplió. Después, como algo complementario, ponemos la bibliografía. Nos hemos apoyado, ¿en qué nos hemos apoyado? Nos hemos apoyado en el folleto de eventos experimentales, en los libros de física que hemos consultado, en páginas web de internet, una página específica, la mencionamos, y ponemos la dirección, porque ha sido parte de la información que hemos logrado.
¿Por qué ponemos esto? Porque el lector puede ir a revisar, puede ir a informarse si él quiere aprender más o leer más o averiguar sencillamente, está interesado de alguna forma. Muy bien. Por último, los anexos. ¿Qué es un anexo? Es una parte del documento que nos hemos utilizado para nuestro trabajo, pero que no va en el cuerpo del informe, no va en esos literales que hemos desarrollado, sino que es algo auxiliar. Y nosotros lo ponemos en los anexos para que si el lector quiere ampliar, él puede ir a buscar más información en los anexos. ¿Ven? Por ejemplo, yo doy ya y escribo, ¿no? Porque así va a ser. Ustedes, cuando hagan el análisis de datos, lo van a hacer no por las propiedades del logaritmo, las que hemos utilizado hasta este momento, no. Ustedes lo van a hacer con el método de mínimos cuadrados, que es la última unidad del programa. Entonces ustedes van a aplicar un desarrollo matemático fundamentado en el método de mínimos cuadrados. Van a llegar al valor de las constantes y por ese método, que es la última unidad del programa. Muy bien. Todo el desarrollo que ustedes hagan lo pueden poner en los anexos, como una prueba de que ahí tienen el desarrollo matemático con el cual han llegado al cálculo de las constantes, con el cual han llegado a determinar las constantes en K, por ejemplo, que no va a ser por las propiedades del logaritmo, sino que por un método de un nivel superior que se llama mínimos cuadrados. Muy bien, entonces los anexos van en la parte última del informe. Un documento que ustedes ya deben saber que debe ir a anexo es la investigación bibliográfica. Ya sea 2 o 3 páginas que ustedes hicieron investigación bibliográfica, eso lo ponen en anexos. El desarrollo de mínimos cuadrados lo ponen en anexos. Pero aquellas cuestiones importantes que hemos visto en todos los literales, eso debe ir en el cuerpo del informe. Bien. Ahora veamos el detalle. ¿Qué más debemos de saber del informe? Algunas sugerencias ya de forma práctica. Por ejemplo, el informe debe ir en un folder, sin adornos, ya lo mencionamos, permítanme decir eso, y a máquina, computadora, dejando doble espacio, y el tipo de letra debe ser igual para todo el informe, numerando las páginas, porque necesitamos hacer un índice, entonces con las páginas numeradas. Bien, y ese informe sería una de las cuestiones importantes, debe ser la limpieza. O sea, no vamos a entregar páginas que le falta un pedazo, podemos eliminar varias situaciones. No, limpio el informe y sin adornos, letra de computadora, elaborado, los gráficos pueden ser con tinta
Ustedes lo pueden elaborar si ustedes quieren, pero debe ser con tinta negra y roja o azul, señalando lo importante que ustedes quieran señalar, aquello que les toque hacer. Por ejemplo, el gráfico después de la tabla de datos. Por ejemplo, aquí en esta parte, ¿no? Cuando estemos analizando los datos, nosotros debemos, lo primero que debemos de hacer es un gráfico a escala lineal. ¿Para qué? Para determinar la tendencia y desde luego la tendencia nos va a dar la ecuación general del fenómeno. Después pasamos, ya sabiendo cuál es la ecuación general, pasamos a determinar las constantes. ¿Por qué método? Por el método de mínimo cuadrado.